Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. De repente se han asustado viendo que no no subíamos el video acostumbrado cada semana, pero me he dado algunos días de silencio de cara a la coyuntura sociopolítica del Perú, del país, y yo creo que también de toda América del Sur, por lo menos América Latina. Me parece que la situación que vivimos es tan preocupante, tan incierta, que valía la pena detenerse y preguntarse cómo nos íbamos a situar ante esas diferentes coyunturas complejas. En el Perú, en particular, hemos pasado una semana de bastante turbulencias políticas y sociales, todavía no están del todo aclaradas, pero creo que es la oportunidad para hacernos una pregunta fundamental como creyentes, como discípulos y discípulas de Jesús, sobre el lugar de la democracia en nuestro pensamiento, en nuestros compromisos. Creo que en toda esta turbulencia, precisamente en América Latina, lo que está en juego es el futuro de la democracia tal como la conocíamos más o menos desde el siglo XIX. Indudablemente lo que está pasando marca un derrumbe del sistema democrático, de la formalidad democrática, y creo que es el momento para nosotros de no despreocuparnos justamente, no desconectarnos de esta realidad y preguntarnos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad en la construcción de una sociedad democrática, aunque sea eventualmente con categorías, con formas, con instituciones nuevas y diferentes, en esta invención, en esta búsqueda de nuevas formas de gestión democrática de la sociedad. Creo que tenemos que estar presentes en la reflexión y en el compromiso. Entonces, la nueva serie de meditaciones que les propongo desde la fe sería justamente la fe y la democracia. Ese sería el título general de la serie, la fe y la democracia. Y vamos a empezar con una mirada hacia la coyuntura mundial y más particularmente latinoamericana y peruana. Y a partir de este análisis, de esta evaluación previa de la coyuntura, como estoy diciendo, vamos a tratar en las semanas que vienen de abordar aspectos de la mirada cristiana desde la teología, desde la espiritualidad, desde el evangelio fundamentalmente, desde la palabra de Dios, para ver cómo podemos contribuir al nacimiento de una sociedad diferente, de una colectividad diferente. Bien, entonces empezamos con un análisis de coyuntura siempre desde la realidad de la fe. Estamos, creo que todo el mundo lo ve claramente, estamos ante una crisis mundial del sistema democrático tal como fue pensado y experimentado en Occidente en el siglo XIX y el siglo XX. Hay que ser sinceros, este sistema democrático de las revoluciones francesas, norteamericanas, etcétera, nunca ha funcionado del todo. Hay algunos países donde podríamos decir que se aproxima al ideal democrático, ¿no? Se está aproximando, pero nunca es perfecto. Podemos pensar en Suiza, en Canadá, ¿no? Inglaterra, con formas un poco diferentes, pero nunca fue perfecto. Pero hoy día, además de no ser perfecto, el sistema está en quiebre, está quebrando, ya no funciona, incluso en algunos países de la vieja Europa, del viejo sistema occidental.
Entonces, la crisis que estamos viviendo en el Perú, o que estuvieron viviendo hace poco en Ecuador, en Chile, en Colombia, en este momento, marca, creo yo, la ruptura, marca, el signo de la ineficiencia de un viejo sistema que probablemente llega a su nivel de muerte, de ineficiencia, de obsolescencia. ¿Por qué? Porque estamos ante escenarios repetitivos. Lo que pasa en el Perú pasó en Inglaterra, o pasó, en Inglaterra no, pero en Estados Unidos el año pasado. Fue un escenario muy parecido con toda esa mentira del fraude, por ejemplo. Claro, en el Perú tenemos algunas categorías, algunos elementos que son propios, algunos rasgos particulares de nuestro escenario cultural e histórico en el Perú. Pero, grosso modo, podemos decir que el guión político, el guión de las diferentes crisis políticas son parecidas en muchos países. ¿Cuáles son los rasgos comunes de esta crisis de la democracia? Primero, una crisis de representatividad. ¿Ya? Prácticamente siempre ahora cuando hay elecciones, son los extremos que se confrontan, que se enfrentan, y el resultado de las elecciones, prácticamente en todos los países, dividen la población, la ciudadanía, en dos, 50%, 50%. Hay una polarización extrema de la opinión política y, por lo tanto, un privilegio de los extremos, esta polarización hacia los extremos, y una imposibilidad de apuntar realmente a una representatividad. No hay verdadera mayoría. Por ejemplo, en el Perú, 50.000 votos de diferencia no marca una verdadera mayoría, ¿no? Hay como un empate práctico, y si añadimos a eso el panorama de los congresos, de los parlamentos, la cuestión se hace cada vez más compleja, más difícil de manejar. Pérdida de la representatividad por la polarización de los extremos y por la práctica desaparición de lo que llamábamos en el sistema democrático las mayorías. Ya no hay mayorías por esta polarización. Segundo rasgo de esta crisis de la democracia es la pérdida del sentido del Estado y de sus diferentes poderes, que sea el poder judicial, el poder representativo. Parece que el Estado ha sido confiscado por los intereses del mercado, de la economía y de los medios de comunicación. El Estado está preso de estas realidades externas, claro, importantes, que es el mercado económico, la economía y los medios de comunicación, pero el verdadero poder está fuera del Estado. Incluso podríamos decir que el Estado se ha transformado en presa, ¿no? Está preso, y es la presa que quiere robar el mercado. Todo depende del mercado económico o las diferentes ideologías que lo vemos en el Perú, por lo menos, son cada vez más fanáticas, irracionales y racistas, ¿no? El tema racista está terriblemente presente en el discurso político, y parece que el Estado está ahí en medio de una pelea ideológica entre los diferentes actores del mercado y de su correa de transmisión, que son los medios de comunicaciones. Pareciera entonces que este Estado paralizado o confiscado ya pone en tela de juicio la posibilidad de las naciones, a pesar de que el discurso nacionalista está cada vez más presente en el escenario,
pero las naciones como tales ya no funcionan. Nos damos cuenta también que hay una crisis de la noción misma de nación y de país, pero también una cierta ineficiencia y parálisis de los mecanismos multinacionales. En este momento, el presidente Biden está tratando de volver a crear vínculos multilaterales con sus aliados, pero esto es muy complejo. Entonces, complejidad, parálisis del sistema nacional, a pesar de un discurso nacionalista preocupante, y ineficiencia de las grandes instituciones multinacionales, como son la ONU, como es la Comunidad Europea y las diferentes comunidades de naciones. Lo que más preocupa en este escenario de derrumbe, diría yo, de las estructuras tradicionales, es el surgimiento o resurgimiento de discursos extremistas, antidemocráticos, de asalto a los mecanismos de poder democrático instituidos desde el siglo XIX. Y en esta confusión, esto que llamé el bolondrón, me preocupa de manera más específica el discurso o los discursos de las iglesias y de las religiones. Veamos el papel sumamente cuestionable del evangelismo en el escenario político de Estados Unidos, tan polarizado. Veamos el discurso nacionalista católico en Polonia, Hungría, España, Perú últimamente, donde el discurso religioso va sustentando ideologías totalmente antievangélicas. Veamos el budismo fanático en Myanmar, en Birmania, o el hinduismo fanático en la India, sin hablar del islamismo fanático. Entonces, en este derrumbe del sistema heredado del siglo XIX y XX, las religiones están, a mi parecer, en un lugar muy, muy, muy cuestionable. Entonces, y asumimos como católicos, como cristianos, esta falta, diría yo, ¿no? Este pecado social, este pecado político. Bueno, esa es un poco una descripción rápida de la crisis del Estado, crisis de la representatividad y resurgimiento de los extremos antidemocráticos con un discurso eclesial profundamente ambiguo. A partir de ahí, quisiera mirar más una situación muy actual, que es la situación de pandemia, y creo que la pandemia ha ido revelando o iluminando de manera muy cruda y cruel esta crisis que estaba latente desde muchos años, ¿no? Esto que estoy describiendo, analizando, está ya latente, pero como que la pandemia de un golpe ha desnudado esta realidad paralizante en la cual nos encontramos, donde no hay posibilidad de avanzar ni de retroceder. En la pandemia creo que sí hemos visto el fracaso del Estado neoliberal, este Estado totalmente al servicio del mercado y de sus ayayeros, que son los medios de comunicación. Este Estado encarcelado, vendido al servicio de, no funcionó durante la pandemia, ¿no? Este Estado supuestamente autorregulado, ¿no? O sea, la ideología neoliberal dice que la riqueza y la libertad de empresa como que se va autorregulando y que el Estado en el fondo debe reducirse a los intereses del mercado, pero no intervenir en el mercado. Pues este Estado confiscado al servicio del sistema económico ha provocado el descarte generalizado
¿no? Como lo llama el Papa Francisco, el descarte de las grandes mayorías. En el Perú, una encuesta antes de las elecciones decía que 86% de la población se sentía descartada, excluida de las bonanzas neoliberales. Pero lo peor es que en el momento donde el Estado tenía que intervenir por la emergencia, por supuesto que el mercado no intervino. Ustedes habrán leído que las 80 grandes fortunas del mundo han multiplicado por 10 o por 20 en algunos casos su riqueza, su fortuna, solo en el año 2020. Entonces la pandemia ha sido una noticia extraordinaria para los grandes ricos del mundo, mientras todos los países vulnerables, sin cobijo del Estado, sin protección del Estado, han caído. En el Perú creo que es una de las economías que eran emergentes antes de la pandemia y ha conocido una caída terrible, más de 11%. Entonces, los ricos han aumentado de manera extraordinaria, exponencial, escandalosa su fortuna, mientras las mayorías se vuelven a la miseria y a la pobreza por la ausencia de capacidad del Estado de intervenir, a pesar de que muchos estados, en particular el Estado peruano, han hecho esfuerzos enormes, pero se han confrontado, por ejemplo, con un sistema de salud absolutamente abandonado por la lógica neoliberal, un sistema escolar que no estaba preparado para la crisis de la pandemia y para el confinamiento, etc. Ante esta incapacidad del Estado neoliberal de gestionar la pandemia, ojalá la última reunión del G7 en Inglaterra pueda compensar algo, están tratando de devolver a las grandes instituciones multinacionales, políticas multinacionales, multilaterales, su capacidad de intervención, pero se había quitado toda capacidad a los estados y a las instituciones multilaterales. Entonces, ojalá se pueda revertir esta situación. Pero en esta coyuntura surge una inmensa reivindicación, lo podríamos llamar grito, un grito con voces bien diversas por el cambio. Yo creo que la necesidad de cambio es unánime, aparece justamente en la polarización de los candidatos, de las opciones políticas de los pueblos, ¿no? Pero también aparece en la resistencia de las minorías privilegiadas de soltar el más mínimo espacio para que se dé el cambio, ¿no? Y ahí entonces empiezan las estrategias antidemocráticas que estamos presenciando. Bueno, entonces creo que sí, la reivindicación universal de cambio, que venga de la izquierda, de la derecha, del Papa, de las masas excluidas y descartadas, esto es la gran pregunta que tenemos que recoger como discípulos y discípulas de Jesús y ponernos a comprometernos urgentemente en el repensar la democracia más allá de los intereses específicos del mercado, más allá de los mecanismos de manipulación de los medios de comunicación y de las redes sociales, y un Estado y un mecanismo multilateral a nivel político mundial que sea más independiente de los caprichos del mercado. Pero claro, en esta situación tenemos que constatar que las formas de la democracia del siglo XIX y XX ya no funcionan, simplemente ya no funcionan. No logran ya sus objetivos, por ejemplo, de representatividad, de minoría-mayoría,
de protección de los más vulnerables en la sociedad. A partir de ahí, crisis del Estado de manera cruel en la pandemia, creo que nos toca a nosotros preguntarnos cómo es, dónde está el lugar de la palabra de las iglesias. Podríamos trabajar todo el tema de las religiones, hablé del budismo, del hinduismo, del islam, pero nos toca a nosotros preguntarnos, ¿y dónde nos situamos? Y tengo la impresión que desde 1 o 2 décadas, la Iglesia Católica, por lo menos, ha dejado de pensar. ¿Ya? El pensamiento social, el pensamiento teológico incluso de nuestra Iglesia se ha petrificado en el miedo. Creo que nos hemos impedido, nos hemos prohibido pensar por miedo al castigo dentro de la institución. Evidentemente que sí, el Papa Francisco acaba de abrir espacios, pero hay que reinaugurar el cerebro de la iglesia, ¿no? Yo creo que es una iglesia que ha perdido la costumbre de hablar y que se ha contentado y se ha limitado a repetir. Se ha vuelto una repetidora ideológica. Tiene que reacostumbrarse a pensar libremente en función de la realidad. Entonces, ahí también un poco de análisis. En las demás charlas abordaremos las cosas de manera más profunda. Se suele decir que ya se terminó el tiempo de la cristiandad. ¿Saben qué cosa es la cristiandad? Es un sistema social, político, cultural en el cual la Iglesia Católica en particular, por lo menos en los países latinos como los nuestros, donde la Iglesia Católica tiene un rol protagónico, no solamente a nivel ideológico, sino realmente a nivel de influencia en el poder. Se suele decir que la cristiandad ya terminó. Puede ser que haya terminado en Europa o en Canadá, pero dudo mucho que haya terminado en Estados Unidos, por ejemplo, donde se está hablando de excomulgar al presidente Biden, por ejemplo, ¿ya? Y dudo mucho más en países como el nuestro, como el Perú. Claro que en América del Sur, América Latina, hay diversidades de paisajes religiosos, pero yo creo que hay como un resurgimiento del planteamiento del modelo de cristiandad donde la Iglesia considera que tiene el derecho de intervenir en el plan político directo, ¿ya? Y según sus intereses propios, ¿no? Desarrolla una ideología política explícita. Ahí sí, quizás en algún momento voy a trabajar la Carta a Diogneto, que es un texto muy antiguo, si no me equivoco, del siglo II, donde habla del rol de la presencia de los cristianos en el mundo social, cultural, político, que va exactamente en el sentido inverso del modelo de cristiandad. No se trata de manejar el poder, sino de ser como el alma en el cuerpo, ¿no? Los cristianos, dice Diogneto, son como el alma en el cuerpo. Y todo lo contrario de muchas manifestaciones del protagonismo de cristiandad en este momento, que a mí me preocupa mucho en el Perú, en España, en Italia, o en Italia quizás de manera un poco diferente, en Polonia, en Hungría y en Estados Unidos específicamente. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es el criterio de discernimiento político de los cristianos? La última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, nos abre claramente el camino de cuál es el lugar político de los cristianos. Hay que pasar de la defensa de los privilegios de la Iglesia con el pretexto de un discurso eclesiástico, ¿ya? Hay que pasar de la defensa de sectores y privilegios
al profetismo universal. No se trata de defender o de condenar una opción política, sino de dar perspectivas proféticas. La Iglesia, en ese sentido, tiene que ser voz, ese es lo propiamente profético, voz de las víctimas y de los excluidos, y no promotora de ideologías. Yo creo que eso, cualquier ideología, ¿no? Que sea ideología de izquierda, de derecha, la Iglesia es voz de las víctimas y de los excluidos y no promotora de alguna ideología o de otra ideología. Existe en la Iglesia una tentación permanente de autoritarismo y por lo tanto nos gusta, no lo decimos porque está mal visto, pero nos gustan las propuestas ideológicas autoritarias, porque el sistema de la Iglesia, que lo queramos o no, es todavía autoritario. Termino señalando algunos criterios de discernimiento político desde la fe, pero vamos a retomar esos criterios, como les decía, a lo largo de esta serie de reflexión sobre fe y democracia. Quizás primero decir que la democracia del siglo XIX se hizo a pesar de la Iglesia y en contra de la Iglesia. Hay que saber que un papa como Pío IX, como Pío X, por ejemplo, se han opuesto fanáticamente a todos los avances democráticos que habían salido de la Revolución Francesa, completamente opuestos, se han quedado durante todo el siglo XIX en margen de la reflexión democrática. Y por lo tanto, la Iglesia prácticamente no tuvo nada que ver con el nacimiento de la democracia en el mundo. Quizás hay que recuperar el tiempo perdido. Entonces, cito Pío IX y Pío X, que son dos papas que se han negado absolutamente a salir del autoritarismo y del absolutismo teocrático de la Iglesia, considerando que la democracia era una amenaza a la Iglesia, ¿no? Pero también tuvimos a León XIII, el primero en lanzar lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y por supuesto Juan XXIII, que abrió la Iglesia a la modernidad. Hasta Juan XXIII la Iglesia estuvo en postura de resistencia a todo lenguaje democrático, ¿sí? Y a los derechos humanos en particular. Es Juan XXIII con el concilio y después Pablo VI hasta cierto punto y hoy día evidentemente Francisco. Pero es importante decir que no estuvimos presentes en el nacimiento de la democracia y que si ahora hablamos de democracia, no hay que olvidar que durante más de un siglo la negamos absolutamente como anticristiana. Entonces, cuando se dice que el comunismo es ontológicamente, ¿no?, perverso, yo estoy de acuerdo con esta afirmación del Papa Pío XI, pero bueno, hay que situarse en un contexto global donde la Iglesia estaba totalmente opuesta a todo tipo de derecho humano o todo tipo de búsqueda alternativa al absolutismo, a los absolutismos, ¿no? Bien, pero a partir de ahí yo creo que tenemos en el Evangelio, en la Escritura, en la tradición, una serie de elementos. Claro que el elemento más importante es el tema del reino. Creo que es en toda la simbólica del reino en el Evangelio, creo que ahí tenemos herramientas para pensar una nueva democracia diferente, ¿no? Y en el reino está esta tensión entre el ya de una sociedad imperfecta, pero que tiende hacia la utopía del reino, y el todavía no. Es decir, estamos trabajando en un ya del reino, es decir, sociedades y formas que se acercan, se aproximan a la justicia del reino de Dios, a las bienaventuranzas, a las víctimas, y el todavía no, que implica que
todos los discípulos estemos caminando y colaborando en el advenimiento del reino. Tenemos también las bellas imágenes de Jerusalén en el Apocalipsis, la Jerusalén celestial, la Jerusalén nueva, ¿ya? Que creo que nos van a inspirar en las próximas semanas. Pero será como se dijo en algún tipo de discurso teológico, que la iglesia es una sociedad perfecta, que la iglesia como tal sería el modelo de una sociedad perfecta. La verdad que no creo en esto. Muchas veces hemos confundido reino e iglesia. Reino son las bienaventuranzas. Iglesia, pues, es una realidad donde estamos tratando de pensar juntos, de construir juntos una sociedad que se acerca al reino. Pero muchas veces la iglesia no ha sido una fuente de inspiración. Pienso en el patriarcalismo clerical, en una sociedad que reclama la igualdad entre mujeres y varones, ¿no? Pienso en la teocracia. Es fácil hablar de democracia cuando el propio sistema de la iglesia es teocrático, absolutista. No hay que olvidar que hay solo 2 estados que no han firmado la Declaración de los Derechos Humanos, el Vaticano y Arabia Saudita. Entonces, sí, pues son teocracias. Entonces hablamos de cosas y creo que es muy válido lo que dice el Papa Francisco, sobre todo en este momento, pero no hay que perder de vista, que la institución eclesiástica es muchas veces la contradicción de lo que estamos diciendo. Es muy urgente salir de lo que el Papa llama la iglesia autorreferencial. ¿Cómo entonces vamos a poder democratizar la iglesia para ser actores de un nuevo pensamiento y de nuevas propuestas democráticas? Esto va a ser un poco la tarea que nos vamos a dar en las próximas semanas. Y no crean que hablar de política o de democracia nos aleja de lo espiritual. Al contrario, yo creo que esta nueva democracia tiene que brotar del encuentro íntimo de la comunidad cristiana y de cada uno y cada una de nosotros con nuestro Maestro y Señor